Estas mujeres estaban orgullosas de su belleza, sin saber que su encanto estaba seduciendo a depredadores mortales. Desde Judith Mawson, adorada por su marido por su aspecto sexy, pero ajena al monstruo que realmente era él, hasta Cathy Wilson, cuya belleza juvenil cautivó a un asesino. ¿Qué pasó con las esposas de los infames asesinos en serie después de que se revelara la verdad? ¿Dónde están ahora? ¿Han seguido adelante, siguen llamando la atención y seduciendo a nuevos hombres, o el tiempo les ha robado su encanto? Descubramos las escalofriantes consecuencias. Darcy Brudos y Jerome Brudos. Darcy Brudos estuvo casada con el asesino en serie Jerome Brudos durante 8 años y nunca lo denunció a la policía, ni siquiera cuando empezaron a desaparecer mujeres jóvenes de la zona y él llevó a casa un pecho femenino cortado para usarlo como pisapapeles. A pesar de ser excepcionalmente sexy e increíblemente atractiva, lo que era una de las principales razones por las que Jerome se sintió atraído por ella, obedecía todas sus órdenes sin dudar, incluso cuando él le decía que se quedara en casa. «Claro, Jer, no hay problema», solía decir. Además, es extraño que no pudiera entrar en varias habitaciones de su propia casa. Los Brudos también debían de tener puertas inusualmente gruesas si Darcy nunca oía el más mínimo ruido cuando su marido colgaba a las chicas de ganchos en el techo. Jugaba a disfrazarlas, las maltrataba y finalmente las estrangulaba hasta matarlas. Darcy sabía que Jerome tenía una fijación por el travestismo, ya que anteriormente se le había acercado con ropa interior femenina y tacones, pero aún así no dijo nada. También hizo la vista gorda cuando lo pilló revelando fotografías de mujeres desnudas y cuando salía repetidamente de casa a altas horas de la noche para saquear los cajones de la ropa interior de desconocidas. Obviamente, Darcy sabía que algo estaba pasando o estaba en completa negación. Una vecina incluso dijo que vio a Darcy ayudar a Brudos a llevar a una víctima. Ella siempre ha negado saber nada sobre los asesinatos y desde entonces se ha divorciado de Jerome. Ha cambiado de nombre y se ha mudado con sus hijos a un lugar desconocido. Ahora, dirijámonos a Alaska, donde Darla Marie Hansen permaneció al lado de su marido, Robert Hansen, todo el tiempo que pudo. Darla Marie Hansen y Robert Hansen. El asesino en serie, Robert Hansen, que confesó haber secuestrado, maltratado y asesinado a 17 mujeres en Alaska entre 1970 y 1983. Le dijo a su joven y amada esposa que había obtenido una licencia de piloto y un pequeño avión para cazar animales salvajes en la naturaleza de Alaska. En realidad, llevaba a prostitutas a zonas remotas de la selva después de torturarlas durante días, desnudarlas y cazarlas como animales. Su esposa, Darla Marie Hansen, apoyó a su marido durante varios encontronazos con la ley. Hansen fue arrestado 2 veces en 1971. Una por intentar secuestrar a punta de pistola a una mujer en su apartamento en South Anchorage y otra por maltratar a una prostituta no identificada. Aunque el segundo cargo fue retirado en un acuerdo con la fiscalía, Hansen fue condenado a 5 años por el robo y cumplió 6 meses en prisión antes de incorporarse a un programa de libertad condicional para trabajar. Durante ese tiempo, Darla lo visitaba en la cárcel con sus hijos, aunque incluso Bob sabía que era profundamente humillante para ella. Se quedó con él, a pesar de que él la maltrataba verbalmente a ella y a los niños. Darla era muy religiosa y pensaba que podía ayudarlo, que llevar a Bob a la iglesia lo guiaría por el camino de la rectitud. Sin embargo, según ella, eso no iba más allá de contratar prostitutas en las primeras horas de la noche. Ella no sabía que su marido era un asesino hasta que fue condenado. Cuando Hansen fue condenado en 1983, Darla se divorció de él y se mudó con sus 2 hijos a Arkansas. A continuación, tenemos a Fallina Chikatilo, que creía que su marido era impotente, sin saber que había recurrido al asesinato para satisfacer sus deseos. Fallina Chikatilo y Andrei Chikatilo. Estar casada con un hombre durante casi 30 años, mientras él cometía más de 50 asesinatos. Tenía que haber señales de su locura. Se cree que el asesino en serie ruso, Andrei Chikatilo, maltrató, asesinó e incluso canibalizó hasta 100 víctimas. Sin embargo, su esposa, Fallina, insiste en que nunca sospechó nada. Tras confesar que se había comido partes de los cuerpos de sus víctimas tras su condena en 1992, pasó a ser conocido como el Destripador de Rostov y el Carnicero de Rostov en los medios locales. El asesino afirmó en entrevistas posteriores que era incapaz de mantener una erección con su esposa, aunque la encontraba muy atractiva. Según él, concibió a su hija introduciendo manualmente su semen en su esposa con las manos. Chikatilo continuó maltratando y agrediendo a otras mujeres y niños.
Durante su primer asesinato documentado en 1978, atrajo a Yelena Zakotnova, de 9 años, a una cabaña en ruinas y confesó haber eyaculado mientras apuñalaba a la niña hasta matarla. Existe la posibilidad de que ella guardara voluntariamente sus secretos, ya que en una ocasión le proporcionó una coartada irrefutable cuando fue acusado de matar a una niña de 9 años. Ella declaró al Moscow Times: «Si hubiera sabido lo que mi marido estaba haciendo todos esos años, por supuesto que habría hecho algo para detenerlo. Pero, ¿cómo iba a saberlo?». Fallina nunca fue acusada de participar en los crímenes y siguió viviendo una vida tranquila y privada en Rusia. Tras la ejecución de su marido, evitó en gran medida la atención pública y mediática. Pasando a otro caso, tenemos a Nancy Jo Lynch, que dejó a su marido, John Robinson, cuando descubrió que era un asesino en serie. Nancy Jo Lynch y John Robinson. John Robinson y Nancy Jo Lynch se conocieron en Chicago en diciembre de 1963, cuando ambos tenían poco más de 20 años. Nancy, con su atractiva figura y su innegable belleza, llamó inmediatamente la atención de Robinson, que se sintió rápidamente atraído por ella. Durante una de sus primeras citas, Robinson le pidió matrimonio y, solo 3 meses después, la pareja se casó, esperando su primer hijo, y se mudó a Kansas City. La pareja tuvo 4 hijos. Durante los primeros años de matrimonio, la familia se mudó muchas veces, principalmente porque Robinson huía de la ley. Aunque su esposa no sabía que su marido era un asesino, Lynch sí conocía sus otros delitos debido a sus arrestos y breves estancias en la cárcel. Al mismo tiempo, llevaba una doble vida que incluía sexo sadomasoquista y asesinatos en serie. La policía detuvo a Robinson en 2000 después de que 2 mujeres lo denunciaran por agresión y robo. Cuando las autoridades descubrieron 2 barriles con cadáveres en la granja de Robinson, pronto se presentaron cargos por asesinato. Días después de su detención, su familia emitió un comunicado: «Nunca hemos visto ningún comportamiento que nos haya llevado a creer que algo de lo que ahora estamos oyendo pueda ser posible. Aunque no descartamos la información que ha salido y sigue saliendo a la luz, no conocemos a la persona sobre la que hemos leído y oído hablar en la televisión». En 2002, Robinson fue acusado de 3 asesinatos y condenado a muerte. En los años transcurridos desde entonces, las autoridades lo han relacionado con otras 5 muertes. Lynch solicitó el divorcio de Robinson en 2005. Al igual que Nancy Jo Lynch, Sharon Huddle decidió abandonar a su marido, Joseph DeAngelo, tras descubrir sus horribles crímenes. Sharon Huddle y Joseph DeAngelo. Joseph DeAngelo, uno de los asesinos en serie más infames de California, cometió al menos 51 violaciones, 13 asesinatos y 120 robos en viviendas entre 1974 y 1986. En 2018, DeAngelo, entonces de 72 años, fue detenido por 8 cargos de asesinato en primer grado, después de que uno de sus familiares enviara su ADN a una empresa de genealogía genética. Sharon Huddle, abogada especializada en derecho de familia, se casó con DeAngelo en 1973. Conoció a Sharon mientras ella estudiaba Derecho de Familia en la Universidad Estatal de California en Sacramento y él estudiaba Justicia Penal. Sharon, con su impresionante belleza y su innegable atractivo sexual, rápidamente captó la atención de DeAngelo. La pareja estuvo casada durante 40 años antes de separarse en 1991, aunque su divorcio nunca se formalizó. En apariencia, DeAngelo era un hombre respetable. Ganó varias medallas por su servicio en Vietnam, donde perdió uno de sus dedos, e incluso fue presentado por el Sacramento Bee como una nueva incorporación prometedora para el departamento de policía. Cuando nació su primera hija en 1981, DeAngelo ya había cometido al menos 50 delitos, como el violador del área este, y había robado en unos 100 hogares como el saqueador de Visalia. Él y su esposa tuvieron 2 hijos más. No se sabe mucho sobre Huddle, que solo ha hecho una declaración pública desde la detención de su marido. La prensa me ha perseguido sin descanso para conseguir entrevistas. No daré ninguna entrevista en un futuro próximo. Pido a la prensa que respete mi privacidad y la de mis hijos. Mis pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias, dijo en un comunicado emitido a través del Departamento del Sheriff del Condado de Sacramento en 2018. Alice Carignan es otra esposa de un asesino en serie que decidió divorciarse de Harvey Carignan para escapar de su oscuro pasado. Alice Carignan y Harvey Carignan. Alice Carignan era conocida por su atractiva figura y por llamar la atención allá donde iba. Destaca como la única mujer de esta lista que escapó más rápido de su marido asesino.
tras poco más de un año de matrimonio, se divorció de Carignan, el violador y asesino en serie conocido como Harve el Martillo. Carignan utilizaba anuncios de Se Busca para atraer a sus víctimas, y luego las violaba y asesinaba con un martillo. Cathy Sue Miller vio un anuncio de Carignan en el que buscaba ayuda para su gasolinera en mayo de 1973. Cuando se presentó, él la violó y la mató con un martillo. Sus restos fueron encontrados meses después, cuando dos niños estaban de excursión en la reserva india al norte de Everett, Washington. Su cuerpo estaba cubierto de plástico y tenía agujeros de martillo en el cráneo. Harvey golpeaba a Alice y a sus dos hijos, y al parecer, su hijo de 11 años era el más inteligente de todos, porque se cansó de los malos tratos al cabo de solo 2 meses y se fue a vivir con su verdadero padre. Después de encontrar un botón de un vestido de mujer en el coche de Harvey y soportar unos 12 meses más de crueldad, Alice finalmente también se dio cuenta, y en 1973 echó a Harvey de casa. Tuvo mucha suerte de salir con vida, ya que su siguiente novia fue encontrada muerta en el bosque con múltiples golpes de martillo en la cabeza. Hubiera sido útil que Alice hubiera prestado más atención a las pistas para evitar futuras víctimas, pero al menos se marchó a tiempo para evitar el trauma mental de darse cuenta de que había compartido su vida con un asesino en serie. A continuación, tenemos a Mary Elizabeth, que se quedó atónita al descubrir la sangrienta matanza de su marido. Mary Elizabeth Harriman y Russell Williams. Mary Elizabeth estuvo casada durante 19 años con Russell Williams, un violador y asesino que olía bragas y se vestía de mujer, y al parecer nunca pensó que fuera otra cosa que un marido ejemplar. Para ser justos, era un coronel muy respetado en las Fuerzas Armadas canadienses y había engañado a toda una base militar, pero aún así, ella vivía con él. La pareja tenía 2 casas, ambas llenas de recuerdos de sus crímenes. Como un auténtico militar, era muy detallista y llevaba un registro meticuloso de sus crímenes, con recortes de periódico, fotos de sus víctimas y vídeos de noticias, que escondía en lugares como el sótano, el piano y una bolsa de viaje. Estuvieran escondidos o no, seguro que después de 19 años, una limpieza a fondo habría descubierto algo. Es más, Russell era un famoso ladrón de bragas y guardaba el botín de sus robos a la vista de todos. La ropa interior femenina y los juguetes sexuales estaban metidos descuidadamente en bolsas y cajas en el sótano y el garaje, donde Mary Elizabeth podría haberlos encontrado fácilmente mientras, por ejemplo, sacaba los adornos navideños o buscaba un viejo anuario. Para la mayoría de las parejas, la casa es el dominio de la mujer, y parece inconcebible que ella pasara junto a cajas sin identificar y nunca sintiera curiosidad por mirar dentro. Pero, tal vez, ella sabía algo. Había rumores de que tenía una solicitud de divorcio y un contrato doméstico que le otorgaba la propiedad total de una de sus casas. Sin embargo, nadie puede saberlo con certeza, ya que ella tenía todos sus registros legales y financieros sellados. No todas las esposas de asesinos en serie abandonaron a sus maridos. Elena Popkov permaneció al lado de Mikhail Popkov, incluso después de descubrir que era un asesino en serie. Elena Popkov y Mikhail Popkov. Mikhail había confesado 83 asesinatos desde su detención en 2012, pero su esposa, Elena Popkov, una mujer conocida por su impresionante belleza y su encanto seguro, se negaba obstinadamente a creer que su marido fuera un asesino. Orgullosa de su aspecto sexy, a menudo era admirada por su presencia cautivadora. Él es conocido como el hombre lobo y el maníaco de Angarsk por la naturaleza particularmente brutal de sus crímenes. Mutilaba extensively los cuerpos de sus víctimas y realizaba actos íntimos con ellos. Llevamos casados 28 años, declaró al Siberian Times en 2015. Si sospechara que algo va mal, por supuesto que me divorciaría de él. Si lo liberaran ahora mismo, no diría ni una palabra y seguiríamos viviendo juntos. Lo amo, lo apoyo, continuó. No me ha hecho ningún daño en todos estos años. Me sentía segura con él. Popkov presuntamente atacó a sus víctimas con hachas, cuchillos y destornilladores. Decapitó al menos a una mujer y le arrancó el corazón a otra. Según el Siberian Times, declaró a los investigadores que llevó a cabo su reinado de terror durante años para limpiar las calles de prostitutas, e incluso afirmó que se enfureció y pasó a la acción después de encontrar 2 preservativos en su casa, sospechando que su esposa le era infiel. Sin embargo, Elena y su hija con Popkov, Ekaterina, se mudaron de su ciudad de Angarsk, porque les resultaba demasiado difícil seguir viviendo allí después de que se hicieran públicos los crímenes de su marido. Su hija, que es profesora, tiene ahora 30 años y está esperando un hijo,
Contó que le resultaba imposible creer que su cariñoso padre pudiera ser el hombre que violó violentamente a sus víctimas antes de descuartizarlas. John Wayne Gacy, otro famoso asesino en serie, tenía una segunda esposa que decidió quedarse con él incluso después de descubrir que era un asesino. Sin embargo, decidió abandonarlo solo después de descubrir que era gay. Carol Hoff y John Wayne Gacy. John Wayne Gacy tuvo dos esposas, y Carol Hoff fue la que estuvo presente durante los asesinatos. Gacy quedó cautivado por la impresionante belleza y la sensual figura de Carol Hoff, lo que le llevó a casarse con ella en 1972. Hoff era una mujer recién divorciada y tenía 2 hijas de su anterior matrimonio. Ella y sus hijas se mudaron a la ahora infame casa de Gacy en Somerdale Avenue, en Chicago. Es casi inconcebible que Carol nunca sospechara que su marido era un asesino, porque todas las señales estaban ahí. El terrible olor provenía de los numerosos cadáveres que John escondía continuamente debajo de la casa, pero él le decía que era de ratas. Sorprendentemente, ella no veía ningún problema en esa excusa. Incluso si lo creyera, ¿qué esposa que se precie no regañaría a su marido para que se deshiciera del maldito olor a rata? Carol Namberella simplemente siguió respirando el olor de los cadáveres durante años y años. Antes de casarse con Carol, Gacy ya había cumplido condena en prisión por sodomizar a un adolescente. Aunque Carol conocía sus antecedentes penales, creía que se había reformado. En 1975, él le dijo rotundamente que era bisexual y que nunca volverían a tener relaciones sexuales. A partir de entonces, salía hasta tarde, llevaba adolescentes a casa y guardaba pornografía homosexual por todas partes. Poco después, Carol se divorció de John porque ya no podía soportar el matrimonio debido a los cambios de humor impredecibles de su marido y su extraña obsesión por las revistas homosexuales. Se sabe poco sobre su vida después del divorcio, ya que ha decidido mantener su privacidad. Al igual que Carol Hoff, Paula se quedó impactada al descubrir que su hombre de familia era un asesino narcisista que se divertía jugando al gato y al ratón con la policía. Paula Rader y Dennis Rader. Paula Rader estaba casada con Dennis Rader, el infame asesino en serie BTK que evadió la captura durante 34 años. Dennis era un experto en llevar una doble vida, pero sin duda dejó algunas pistas a Paula a lo largo de los años. La más increíble fue cuando ella descubrió un borrador de un poema que él había escrito sobre el asesinato de Shirley Vian Relford. El asesinato de Shirley apareció en todos los noticiarios, y cuando Paula le preguntó por el poema, Denise le explicó que era un trabajo para una clase que estaba cursando en la Universidad Estatal de Wichita. Paula no le dio más importancia al incidente. Más tarde, Denise envió por correo ese mismo poema, titulado Shirley Locks, a la policía como una burla. El 15 de enero de 1974, Rader estranguló hasta la muerte a 4 miembros de la familia Otero, Joseph y Julie, junto con 2 de sus hijos, Josephine y Joseph Jr., en su casa de Wichita, antes de marcharse con un reloj y una radio. También dejó semen en la escena del crimen y más tarde dijo que mataba para obtener placer sexual. Además, las agencias de noticias publicaban regularmente las notas y cartas de BTK, y en un momento dado, Paula incluso le dijo a su marido que su mala ortografía era igual que la del asesino BTK. ¡Oh, vaya cariño! ¡Qué coincidencia! Había otras señales que ella podría haber notado. Su voz aparecía repetidamente en las noticias después de llamar al 911 para informar de uno de sus asesinatos. Los cadáveres encontrados a la mañana siguiente de haber pasado toda la noche fuera y una caja en su casa llena de recuerdos de sus crímenes. O bien Paula ignoró estas pistas o carecía del instinto para ver la verdad. Después de que Rader confesara los asesinatos, Dietz solicitó el divorcio de urgencia, que el tribunal concedió en julio de 2005. Ahora, desde China, tenemos al infame asesino en serie Gao Chengyong, cuya esposa, Zhang Qingfeng, estaba tan profundamente enamorada de él que esperaba que toda la terrible experiencia fuera solo un error. Zhang Qingfeng y Gao Chengyong. Gao Chengyong, conocido como el Jack el Destripador de China, fue detenido en 2016 después de que pruebas de ADN lo relacionaran con los brutales asesinatos de 11 mujeres y niñas. Entre 1988 y 2002, durante su ola de asesinatos, robó, maltrató, mutiló y asesinó a sus víctimas. Gao se casó en 2002 y continuó cometiendo sus horribles crímenes durante años antes de ser capturado. Gao Chengyong conoció a Zhang Qingfeng en la década de 1990 y se casaron en 1998. Según se informa, la pareja se conoció a través de amigos comunes, y a pesar del oscuro secreto de Gao, Zhang se enamoró profundamente de él. Según se informa, ella no estaba al corriente de sus crímenes,
y cuando salió a la luz su implicación en los asesinatos, se mostró incrédula. Zhang Qingfeng dijo que esperaba que todo fuera un error y que hubieran capturado al hombre equivocado. En una entrevista con un periódico local chino, Qingfeng dijo: «Sigo sin poder aceptarlo». Aún así, admitió que su marido parecía visiblemente conmocionado después de tener que someterse a la prueba de ADN. Durante la investigación policial sobre los asesinatos, Zhang Qingfeng reveló que su marido, Gao Chengyong, tenía dificultades para dormir, lo que ahora cree que se debía al estrés de que se descubrieran sus crímenes. También reveló que a menudo desaparecía durante días, sin decirle a dónde iba, pero que siempre volvía a casa con dinero. Estos extraños comportamientos pasaron desapercibidos o fueron ignorados por Zhang, que seguía sin saber la verdadera naturaleza de las actividades de su marido. Curiosamente, Zhang Qingfeng decidió seguir casada con él y permanecer a su lado incluso después de su condena. Su matrimonio continúa a pesar de las horribles verdades que han salido a la luz. Vivir con un asesino en serie nunca es fácil, ya que a menudo luchan con graves problemas mentales. Peter Tobin no fue una excepción. Su comportamiento perturbador se volvió insoportable, lo que obligó a su esposa, Kathy Wilson, a abandonarlo. Kathy Wilson y Peter Tobin. Peter Tobin tenía 41 años cuando conoció a Kathy Wilson, de 16, en 1987, en Portsmouth, Reino Unido. En el momento de su encuentro, Kathy Wilson era una adolescente joven y atractiva, a menudo descrita como una chica de belleza juvenil y con una figura que llamaba la atención. Su ingenuidad y encanto contribuyeron a que decidiera rápidamente mudarse con Tobin poco después de conocerse. En diciembre de ese año, Wilson dio a luz al hijo de Tobin, y la pareja se casó en 1989. Tobin se mudó con su familia a Escocia. Durante todo el matrimonio, Tobin fue abusivo tanto física como psicológicamente. Wilson consideraba a su marido un hombre horrible y abusivo, pero no tenía ni idea de que también era un asesino y un violador. Obligaba a Kathy a mirar mientras traía a casa a prostitutas, las sometía a violencia y las utilizaba para su propio placer. Sin embargo, ella afirmaba que nunca creyó que llegaría a cometer un asesinato. Cuando tenía 19 años, escapó de su casa llevándose a su hijo pequeño. Wilson seguía permitiendo a Tobin ver a su hijo y cree que utilizó al niño para atraer a dos adolescentes a su apartamento, donde las drogó y violó. La policía detuvo a Tobin, que fue condenado a 14 años de prisión. Wilson, aliviada por haber escapado de Tobin, no permitió que su hijo visitara a su padre encarcelado y se divorció en 1993. Wilson sentía paranoia por si Tobin descubría dónde vivían, por lo que se mudaba cada 6 meses. Cuando le preguntaron por sus constantes mudanzas, respondió: «Estoy absolutamente convencida de que ese hombre me matará cuando salga de la cárcel. Tenía la sensación de que le había ofendido tanto que me mataría, pero a nadie más. Nunca había visto ningún signo de agresividad hacia nadie más. Realmente solo estaba dirigido hacia mí. Podía verle sentado en la cárcel, hirviendo de rabia, lo sentía en mis huesos». A continuación, tenemos a Judith Mawson, que se quedó atónita al descubrir que había estado casada con el infame asesino del Río Green. Judith Mawson y Gary Ridgway. Judith Mawson se enamoró instantáneamente cuando conoció a Gary Ridgway en 1985. Mawson describió su encuentro en un bar de Seattle diciendo: «Pensé, es guapo, es simpático, le gusta la música country». La pareja se casó en 1988 y Mawson se refirió a su matrimonio como 13 años felices y maravillosos. Pero el mismo hombre que se desvivía por hacer sonreír a su esposa era también, posiblemente, el asesino en serie más prolífico de Estados Unidos. Ridgway, apodado el asesino del Río Verde, confesó sus crímenes y fue condenado por el asesinato de 49 mujeres. Durante más de 20 años, Ridgway maltrató y estranguló metódicamente a decenas de mujeres, muchas de ellas prostitutas o fugitivas, y abandonó sus cadáveres en una amplia zona del condado de King para confundir a las autoridades. Tras su detención inicial, Ridgway suplicó a su esposa y le dijo que él no era responsable de los asesinatos. Mawson le creyó. Sin embargo, Ridgway acabó confesando los crímenes, lo que dejó atónita a su esposa, que no creía que él pudiera ser responsable de unos delitos tan atroces. Mawson cortó todo contacto con su marido tras su confesión y atravesó un periodo oscuro en su vida. Finalmente, solicitó el divorcio. Tras la confesión de su marido, Mawson recordó: «Estaba asustada, escondida, avergonzada. Soñaba con él todo el tiempo. No dejaba de buscarme». Para ayudar a sobrellevar el dolor que le causó su marido, Mason comenzó a escribir. En 2017, publicó un libro,
Green River Serial Killer. Biography of an Unsuspecting Wife. El asesino en serie del Río Green. Biografía de una esposa desprevenida. Mawson dijo en una entrevista en 2011 que no había vuelto a salir con nadie desde su divorcio de Ridgway. No sé si alguna vez podré volver a confiar en otro hombre. Pasando página, tenemos a Julie Baumeister, que no sospechó de su marido, Herb Baumeister, ni siquiera cuando las pruebas estaban delante de sus narices. Julie Baumeister y Herb Baumeister. Julie Baumeister podría ser la más ciega a la verdad de todas las esposas de esta lista. Julie Baumeister podría haber sido la más ciega a la verdad de todas las esposas de esta lista. A pesar de ser muy atractiva, sexy y sin duda alguna seductora, decidió actuar con ingenuidad ante las acciones de su marido. Le dieron una prueba irrefutable, o más exactamente, un cráneo humano. Y aún así, siguió creyendo a su marido, Herb Baumeister, cuando le dijo que pertenecía a un esqueleto de la Facultad de Medicina que era propiedad de su padre, anestesista. El hijo de la pareja fue el primero en descubrir el cráneo junto con un montón de otros huesos enterrados en el patio trasero. Julie dice que los huesos desaparecieron rápidamente después de que su hijo los desenterrara y que simplemente supuso que se los habían llevado los animales. Evidentemente, no le preocupó demasiado el incidente, ya que dijo, «No es que estuviera sentada en casa sin nada más en qué pensar». En 1993, la policía de Indianápolis comenzó a investigar la desaparición de varios hombres homosexuales. Él le dijo a su esposa que las autoridades lo acusaban falsamente de robo y le ordenó que no les dejara registrar su casa. Cuando Herb se fue solo de vacaciones, en junio de 1996, la policía se presentó y pidió permiso a Julie para registrar la propiedad, que ella concedió. Encontraron los cadáveres de 11 hombres e identificaron a 8 de ellos. Cuando Herb descubrió que había una orden de arresto contra él, huyó a Ontario, Canadá, y se suicidó. Dejó una nota en la que culpaba a sus problemas matrimoniales y económicos, sin admitir nunca los asesinatos. Julie se mudó de Fox Hollow Farm. En una entrevista, dijo, «Ahora nuestra mayor pregunta es cómo pudo querernos y hacer esto». Nuestra lista termina con Linda Yates, que sospechaba que su marido le era infiel, pero se quedó completamente conmocionada al descubrir que en realidad era un asesino en serie. Robert Yates y Linda Yates. Linda y Robert Yates estuvieron casados durante 26 años y tuvieron 5 hijos. Durante ese tiempo, Robert asesinó entre 13 y 18 personas, en su mayoría mujeres jóvenes con problemas de drogas o que se dedicaban al trabajo sexual. Aunque Linda sospechaba que su marido tramaba algo, nunca imaginó que fuera un asesino. Linda descubrió que Robert se alojaba a menudo en un motel local de Spokane, en el estado de Washington, que cobraba por horas. Cuando se enfrentó a su marido, él le dijo que utilizaba el jacuzzi del motel para aliviar sus dolores articulares y negó haber tenido a nadie con él en el motel. Las sospechas de Linda continuaron cuando encontró sangre en la furgoneta familiar. Su marido le dijo que había atropellado a un perro y lo había metido en la furgoneta, con la intención de llevarlo al veterinario. También se dio cuenta de que la pareja tenía poco dinero y que Robert sacaba grandes cantidades de efectivo de los cajeros automáticos. Además, dejaba material para adultos por toda la casa. En abril de 2000, las autoridades arrestaron a Robert bajo sospecha de haber cometido múltiples asesinatos. A los pocos meses de su arresto, Linda visitó a su marido en la cárcel para intentar obtener respuestas. «Quiero saber por qué, como cualquier otra persona», le dijo a su marido. «¿Y cómo has podido hacer esto y seguir casado conmigo?» Robert no le dio ninguna respuesta a su esposa. En una entrevista posterior con Dateline, el presentador le preguntó a Linda cómo no había visto las señales. Ella respondió, «Pero, verás, cuando estás tan cerca de alguien, no lo ves». Linda finalmente se enfrentó a la dura realidad de la doble vida de su marido cuando la policía se puso en contacto con ella para decirle que habían encontrado un cadáver en el jardín junto a la ventana de su dormitorio. Sin embargo, los Yates nunca se divorciaron porque su matrimonio era ilegal. Robert ya se había casado con su primera esposa cuando se casó con Linda. En su lugar, el tribunal anuló su matrimonio. Las esposas de estos asesinos en serie se enfrentaron a un shock y un dolor inimaginables. Algunas permanecieron al lado de sus maridos y otras escaparon antes de que fuera demasiado tarde. ¿Qué historia te ha sorprendido o entristecido más? Comparte tu opinión y haz clic en las tarjetas de la pantalla para ver más vídeos interesantes.